En los últimos días yo he estado reflexionando en no solamente la resurrección en sí como un evento, sino también en el fruto que la resurrección hace en el creyente. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses de cómo él considera todo lo terrenal, todo lo de este mundo, en lo que él se enorgullecía antes como basura, y él dice que él lo considera así por conocer a Cristo y conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Y reflexionando en eso, yo pensaba en cómo Pablo aquí nos está llevando a ver que la resurrección no es solamente algo para considerar y contemplar y asombrarnos, sino que la resurrección es algo que debe cambiar y que busca cambiar todo lo que somos y hacemos. El ya fallecido pastor Tim Keller, hablando sobre esa realidad del fruto que produce la resurrección, dice lo siguiente, y lo cito: la diferencia entre conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección es la diferencia entre conocer a una persona y parecerse a una persona. No se trata de una relación, dice Keller, sino del crecimiento sobrenatural del carácter. Cuando Pablo dice quiero conocerlo, quiere decir quiero estar con él. Pero cuando dice quiero conocer el poder de su resurrección, significa quiero ser como él. En la mañana de hoy yo quiero que al examinar este evento, que es el evento, como dije, más importante en la historia de la fe cristiana, la resurrección, yo no quiero solamente que te quedes sorprendido y contemples con gran sorpresa la majestuosidad de la resurrección, pero yo quiero que tu vida sea confrontada por lo que la resurrección buscó hacer en el pueblo de Cristo. Y si hay alguien que nos enseña eso, es Mateo. Él quiere confrontarnos, él quiere que veamos al Cristo resucitado y que veamos la realidad del poder de la resurrección en la vida de pecadores como tú y como yo, para traernos vida y vida en abundancia. No la nuestra, no la pasajera, no la de esta tierra, sino una vida eterna, perfecta, que nos da nuestro Salvador Jesucristo. El miércoles estuvimos viendo aquí en Mateo capítulo 27 lo que debió ser el fin de Cristo. Él fue crucificado, estuvieron maltratándolo y burlándose de él hasta que pareció ser su último aliento y luego lo sepultaron. La sepultura de alguien está supuesto a ser el fin en la tierra físico de la persona. Ya cuando sepultamos a alguien, lo que conocíamos físicamente de esa persona en esta tierra dejó de ser. Justo luego de que alguien es sepultado, la carne, el cuerpo empieza a descomponerse y a cabo de días solo quedan los huesos. Y como la muerte de Jesús fue planeada por hombres malvados, estos esperaban que eso sucediera con Jesús. Jesús fue falsamente acusado, erróneamente sentenciado y brutalmente crucificado, buscando exactamente eso, buscando su final. Y en su muerte, en ese final que pensaron que Jesucristo iba a tener, él sufrió el severo juicio de Dios, ya que ahí en la cruz, como vimos el miércoles, él tomó la paga por nuestro pecado. Él decidió sacrificarse tomando nuestro lugar para vencer la muerte y reconciliarnos con Dios. Por eso, como yo decía el miércoles, Jesús no murió como un simple mártir. El que no conoció pecado cargó con nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es por eso que logró que su muerte trajo esperanza. Al morir, al ser sepultado, eso debió ser su final. Él estaba muerto. Hasta ahí debió llegar, pero no fue así. ¿Sabes por qué?
porque su muerte, como su vida, no fue una muerte ordinaria. Él es la razón, la causa, el motivo de todo lo que existe. Así que en su muerte, al resucitar, Él nos muestra el poder de Dios para traer vida. Mateo, en su narración aquí, en Mateo capítulo 27, desde el versículo 62 hasta el capítulo 28, hasta el versículo 15, nos da como idea central que la resurrección nos demuestra el poder de Dios para llevar a cabo sus planes. En la resurrección podemos ver el poder de Dios para llevar a cabo sus planes. Yo quiero que tú veas varios puntos esenciales de lo que Mateo nos está enseñando. Él inicia enseñándonos el poder de la resurrección contra el mal. El poder de la resurrección contra el mal. Tan pronto vemos morir a Jesús y ser sepultado, ocurre un evento, según lo que Mateo está narrando aquí en el versículo 62 del capítulo 27, un evento un poco extraño. Hay una reunión entre varios grupos de aquellos que conspiraron contra Jesús para matarlo. Mira el versículo 62 de Mateo 27. Dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los sacerdotes y los fariseos. Esto es algo muy extraño y grande por varias razones, y es por la discrepancia que había entre estos tres grupos que se reúnen para continuar conspirando contra Jesús. Por un lado estaban los principales sacerdotes, que eran principalmente los saduceos, eran considerados como los liberales de la época. Por otro lado estaban los fariseos, que eran los legalistas, que no se juntaban mucho con los saduceos. Y por otro lado está Pilato, gobernante romano, que odiaba a los judíos, o sea que odiaba a los fariseos y odiaba a los saduceos. Y estos tres grupos se reúnen, a la vez se reúnen en el sábado, cuando los saduceos y sobre todo los fariseos, por su gran legalismo, no hacían nada. Y estos tres grupos, que tenían ideales diferentes en todos los sentidos de la palabra, que nada en este mundo hubiera podido unirlos, se unen con un deseo unificado de matar a Jesús, el Hijo de Dios. El único vínculo en común que tenían estos tres grupos era el odio por la verdad, el odio por Cristo. Y en el versículo 63, Mateo nos dice específicamente por qué se unen. En primera instancia, uno pensaría que luego de matar a Jesús, ellos se van a unir tratando de parar que tal vez los discípulos entren a la tumba y saquen a Jesús para que no vendan una mentira. Pero yo no creo que ese es el fin principal, porque aun si los discípulos hubieran entrado a la tumba y sacan a Jesús, había testigos suficientes para confirmar que Jesús murió. Podrían hablar con el centurión que quebró sus piernas. Podrían hablar con las mujeres que estaban llorando mientras él moría. Podrían hablar con aquel hombre, José de Arimatea, que lo sepultó. Todos estos lo vieron morir y testificarían de su muerte. Había muchos testigos para testificar y confirmar que Jesús había muerto. Pero te diré lo que les preocupa. Mira el versículo 63 de Mateo 27. Ellos dicen que se acuerdan cuando aquel engañador, mira cómo le llaman a Jesús, aún vivía y dijo: después de 3 días resucitaré. Y no sé por qué se preocupan, porque si realmente Jesús era un engañador, como ellos dicen que él era, lo que él dijo no iba a pasar. Pero ellos estaban angustiados, debieron haberse acostado el viernes por la noche atormentados, pensando en lo que pasó con la hija de Jairo, en lo que pasó con el hijo de la viuda, en lo que pasó con Lázaro, los varios testigos que vieron a Jesús traer muertos a la vida. Ahora, aunque saben que lo mataron, están preocupados por mantenerlo muerto, porque hubiera sido mejor que Jesús
bajara de la cruz cuando fue retado, que Jesús resucitara de entre los muertos, porque si Jesús resucita de entre los muertos, esto confirmaría que todo lo que dijo que hizo y haría es cierto, y esto les preocupaba a este grupo de malvados. Y ahí se cumple lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 48, versículo 22, de que no hay paz para los malvados. No hay paz para los malvados. Yo creo que eso nunca se ha dado en la historia de la humanidad. Yo he leído en la historia de grupos que querían matar a Hitler, pero de grupos que querían mantener a Hitler muerto, pensando que él podía revivir. Eso nunca se ha dado. Pero su preocupación de los fariseos, de los saduceos, del gobierno romano, era mantener a Jesús muerto, que no se cumpliera lo que él dijo. Porque si Cristo resucita, eso probaría que todo lo que él dijo era verdad. Si él resucita de entre los muertos, eso probaría que él era el Hijo de Dios. Si resucita de entre los muertos, eso significaría que todos los líderes religiosos estaban equivocados. Entonces, ¿qué hacen? Idean un plan. Mire el versículo 64 de Mateo 27. Por eso ordene usted, hablando los líderes religiosos, a Pilato, que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Yo creo que aquí la historia se empieza a poner buena, porque empezamos a ver la trama que tienen estos hombres malvados para mantener a Jesucristo muerto. En el versículo 65, Pilato responde ante la petición de estos hombres y les dice: una guardia tienen, versículo 65, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. O sea, en otras palabras, hagan todo lo que tengan que hacer para que Jesús permanezca muerto en la tumba. Y dice el versículo 66 que fueron y asegurando el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Yo creo que aquí los liberales de los saduceos y los legalistas de los fariseos están a la altura de las circunstancias. Están siendo utilizados por el mal para hacer todo lo posible para mantener a Jesucristo muerto. Están haciendo todo lo posible para frenar los planes de Dios. Pero por más que traten, su intento es vano. Esto es algo que está profetizado desde el Antiguo Testamento. Mira lo que David escribe en el Salmo 2, hablando de todos los planes que hay para frenar el siervo de Dios, para frenar el Hijo de Dios, para frenar al Mesías prometido. En el Salmo capítulo 2, desde el versículo 1, David, hablando proféticamente del Mesías, dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: ¿quién es el ungido? Jesús, el Mesías. A ese él se está refiriendo, diciendo, versículo 3 del Salmo 2: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos, ¿qué hace? Se ríe cuando los escucha. El Señor Yahweh, dice David, se burla de ellos. Qué patéticos debieron parecer para el Señor los fariseos, los saduceos y Pilato, poniendo un sello en la roca que tapaba la piedra para tratar de frenar al Dios que con el poder de su palabra hizo todo lo que existe. El Señor debió burlarse. El Señor dice en el Salmo 135, versículo 6, todo, y escucha esto, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El gobierno romano se podía juntar junto con todos los gobiernos de la humanidad. Podían poner cemento, podían poner hierro, podían poner lo que quisieran en la tumba, y el Señor ya tenía su plan cumplido. Así que, a pesar
de esta trama que hicieron estos hombres para tratar de mantener a Jesús muerto. Aquí nos empieza a decir Mateo, en Mateo 28, que viene un terremoto y la piedra que tapaba la tumba fue removida. Dice el versículo 1, pasando el día de reposo de Mateo 28, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias pensaron que iban a poder frenar a Juan y a Pedro. Y claro está, a ellos hubieran podido frenarlo. Ellos estaban preparados para bloquear cualquiera de los discípulos de Jesús que viniera a mover la piedra, pero no estaban en ninguna manera preparados para recibir este ángel y están aterrorizados con lo que está pasando. Ese fue el segundo terremoto que ocurre en la fecha de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo de manera sobrenatural. El primero fue en la ocasión de su muerte, como vimos en el versículo 51 de Mateo 27 el miércoles pasado. Y es bueno entender este suceso como fue. Primero hay que entender que el ángel no movió la piedra para que Jesús saliera. Él tenía el poder para traer vida y para quitar vida. Él resucitó de entre los muertos, no necesitaba del ángel. Dios es autosuficiente. Yo creo que el ángel movió la piedra para que los discípulos y las mujeres que estaban ahí podían entrar a confirmar que Jesús estaba vivo. Dice el versículo 3 sobre este ángel que su aspecto era como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. El Señor había puesto, yo creo, una unción especial en este ángel para que se viera de esta manera, de su presencia, de su santidad, que reflejara eso. En la narración de Lucas que el pastor Joaquín leyó al inicio, se nos dice que no solamente había un ángel, sino que había dos ángeles, lo cual se asemeja a el arca del pacto, donde había dos querubines, una al extremo del otro. Los guardias quedaron literalmente paralizados. Y algo importante aquí es entender que la resurrección de Jesucristo fue un acto intertrinitario. Las tres personas de la Trinidad, según lo que nos dice la Biblia, participaron en la resurrección de Jesucristo. Por un lado, Jesús mismo dijo que Él tenía poder para entregar su vida y tomarla de nuevo. En Juan capítulo 10, en el versículo 17 dice: por eso el Padre me ama, Jesús mismo hablando, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que Jesús, aun estando muerto, tenía el poder para volver a la vida. Pero las escrituras también declaran que la persona del Padre participó en traer a Jesucristo de la muerte a la vida. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 1, dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. También el mismo Pablo, hablando a los romanos, habla de la participación del Espíritu Santo obrando para la resurrección de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, en el versículo 11, Pablo dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Toda la Trinidad participó en este evento tan poderoso de la resurrección de Jesucristo. Yo creo que esta fue una demostración del poder incomparable e incontenible de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final vemos a la Trinidad obrando, formando un pueblo para sí, un pueblo que vivirá, amará y reinará con Él en perfecta paz por los siglos de los siglos, por la eternidad.
Y para hacer esto, debe igualmente destruir todo el mal. La resurrección de Jesucristo es una prueba, una demostración de cómo Dios acaba con el mal, cómo el mal, a pesar de lo que trame, haga, diga que va a hacer, no puede frenar los planes del Señor. En Efesios capítulo 1, desde el versículo 18, el apóstol Pablo dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa es una realidad, una promesa que tú y yo debemos confiar, en la que debemos creer. El mal no podrá acabar con los planes de Dios, no podrá frenar, no podrá detener. Nuestro Dios es poderoso y está sentado en el trono del universo. Lo que Él hace, Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiera. Y al final el mal será destruido. O sea que lo primero que vemos aquí, en lo que Mateo nos está narrando, es el poder de la resurrección contra el mal. Lo segundo que vemos es el poder de la resurrección en la vida de su pueblo, obrando en el pueblo de Dios. Vemos aquí el poder de la resurrección obrando de dos maneras. Por medio de la resurrección, Dios conforta a su pueblo. Conforta a su pueblo. Recordemos que el silencio que hubo entre la muerte y la resurrección de Jesucristo debió ser agobiante para sus discípulos. Debían estar preocupados, dudosos. Y aunque Jesús les avisó de antemano lo que iba a pasar, ellos se sentían afligidos, tristes, algunos con duda, la mayoría se fueron. Todo porque su maestro había muerto. Era en ese momento donde debían recordar lo que Él les había profetizado, de cómo Él sería capturado, pero cómo iba a resucitar, pero no lo hicieron. Son muy parecidos a nosotros, a cómo tenemos la tendencia de olvidar las promesas de Dios y en vez de ser fortalecidos por su palabra, sucumbir ante la duda. La resurrección ayudó a sus seguidores a confortar sus corazones, haciéndolos nacer en una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, como la llaman en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 5 de Mateo 28, que hablando el ángel le dijo a las mujeres: mira cómo el Señor empieza a obrar en su pueblo, confortando su pueblo. Dice: ustedes no teman, versículo 5, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y dice: no está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. El ángel empieza de una manera gentil confortar a estas mujeres, recordándoles que la muerte y resurrección de Jesucristo no fue algo que debió sorprenderles, porque Jesús se los dijo. En Mateo capítulo 17, un tiempo antes, mientras Jesús estaba con sus discípulos, en el versículo 22, Él les dijo: el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. El ángel les recordó esto. Y luego les mostró el lugar donde debía estar, donde estuvo el cuerpo de Jesús. Estas mujeres pudieron ver de primera mano el efecto de la resurrección. Fueron las primeras en recibir esta noticia. Y yo me pregunto,
¿Por qué el Señor escogió estas mujeres? Porque estas mujeres fueron las primeras a las que se les anunció la resurrección de Jesucristo. Yo creo que Él las escogió solamente porque ellas estaban ahí. Ellas fueron del grupo de fieles que, aunque estaban angustiadas, querían honrar a su maestro. Y no importando si él estaba muerto, ellas querían estar lo más cercano posible a su maestro. Querían permanecer fieles, querían estar cerca de él porque le extrañaban, querían adorarle aún si estaba muerto. Y yo creo que esa es una ilustración perfecta de la siguiente realidad. Mientras más cerca esté el creyente del Señor y su obra, más experimentará su poder. Mientras más cerca esté el creyente del Señor y su obra, más experimentará su poder. El poder transformador del Señor. Aquellos que están allí cuando el pueblo del Señor se reúne para adorar y orar, que están allí cuando su palabra es enseñada, que no importando dónde están, quieren honrar al Señor, quieren estar cerca del Señor, son aquellos que experimentan de primera mano, de una manera mayor, la obra poderosa de Dios. Nuestra naturaleza, cuando nos sentimos mal, cuando sentimos como estos discípulos sintieron el viernes y el sábado, cuando sentimos ese silencio de Dios, es alejarnos de Dios. Nuestra tendencia es decir, es que no estoy sintiendo a Dios, es que no sé qué va a pasar. Nuestra tendencia es alejarnos de Dios y olvidar sus promesas. Pero esa nunca debe ser la respuesta. El puritano Richard Sibbes, hablando de esa realidad, dice: es la presencia de Dios lo que hace que todas las cosas sean dulces y cómodas. Es la presencia de Dios que nos trae seguridad, que nos trae plenitud. No es lo exterior, es lo que Dios va obrando en nuestro interior. Por eso, independientemente de los tiempos, debemos estar cercanos a Dios. Y fíjate algo interesante aquí sobre el consuelo que Dios trae a estas mujeres y a sus discípulos. A pesar del silencio del día 1 y día 2, el Señor no obró el primer día, ni obró el segundo día. Él obró el tercer día como Él lo había diseñado. Él obra sus planes a su tiempo, como Él quiere, cuando Él quiere. Su pueblo debía confiar en lo que Él había dicho, porque lo que Dios dice es un hecho. Escucha esto. Tu impaciencia y ansiedad no cambiará ni acelerará los planes de Dios. El llanto de estas mujeres, su impaciencia, su ansiedad, el de aquellos que se fueron, no iba a acelerar ni a cambiar los planes de Dios, porque Él ya lo había dicho y eso era un hecho. En Juan capítulo 16, en el versículo 33, Jesús dijo: en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y por su resurrección es que Él nos asegura esa promesa. Él nos asegura que así como Él ha vencido al mundo, incluyendo el pecado, incluyendo la muerte, incluyendo a Satanás, nosotros en Él venceremos. Y debemos caminar confiados. Es a eso a lo que Pedro se refiere en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, que es la esperanza viva que la resurrección de los muertos trae al pueblo de Dios. Así que luego de confortar a su pueblo por el poder de la resurrección, ahora estas mujeres son confrontadas. Primero son confortadas, luego son confrontadas. Mire el versículo 7 de Mateo capítulo 28.
El ángel les dice, les da una encomienda, las envía, las manda, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Estas mujeres entonces se van deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, con temor porque habían presenciado a estos ángeles que eran como trueno y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Ese gozo, ese consuelo que recibieron no fue para quedárselo para ellas solas. Ellas están siendo enviadas a comunicar a otros, a traer consuelo por medio de lo que vieron, a ser testigos a aquellos que estaban desconsolados. Y es allí cuando van con gozo a responder la encomienda que se les había dado, que nos dice el versículo 9 de Mateo 28 que Jesús se les aparece y la saluda, la sorprende en el camino cuando ellas iban con gozo a hacer lo que se les había instruido. De repente Jesús, versículo 9, le salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Yo creo que aquí hay varias cosas interesantes. Primero, hay que ver aquí que el responder al llamado de Dios con gozo cuando somos enviados nos hace experimentar su presencia y consuelo de una manera más profunda. Ellas respondieron, no se quedaron con eso como fueron instruidas. Y es cuando van a hacer lo que el Señor les había mandado, que se encuentran de manera directa, de manera personal, de manera cercana con el Cristo crucificado, resucitado. Y entonces, cuando lo encuentran, acercándose a Él, dice Mateo, que abrazaron sus pies y lo adoraron. El conocimiento de Dios trae adoración a Dios. El conocimiento personal de Dios, cuando somos llenos del conocimiento de Dios, cuando nos encontramos con ese Dios que es cercano y personal, eso produce en nosotros adoración a Dios. Y ellas hicieron lo que el Señor dice en su palabra, que toda criatura, creyente y no creyente, tendrá que hacer. Se postraron delante del Señor. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 10, Pablo dice que por su sacrificio Dios Padre exaltó al Hijo para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, no alguna lengua, no la lengua de los creyentes solamente, sino que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habían oído la proclamación del ángel de la resurrección, habían visto la tumba vacía, pero ahora contemplan de manera personal, postradas a los pies del Cristo resucitado. El que experimenta al Cristo resucitado no puede quedarse igual. No puede quedarse igual. Entonces dice el versículo 10 de Mateo 28 que Jesús viene y las conforta y confronta de nuevo. No teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y fíjate algo ahí en el versículo 10, que a pesar de que la mayoría de sus discípulos se habían ido, habían respondido con cobardía ante su muerte, habían desertado y lo habían dejado solo, mira cómo Jesús les llama, mis hermanos. Fíjate el amor de Jesucristo para con los suyos, que Él se preocupa por ellos. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y en medio del consuelo que recibimos por el amor de Dios que vemos en la resurrección y la confrontación, entonces, hay una decisión que cada uno debe tomar. Y es aceptar ese amor y ser libre,
o permanecer en la oscuridad de las tinieblas, en la esclavitud del dominio de las tinieblas, como estaban el grupo de fariseos, saduceos y el gobierno romano. Fíjate aquí cómo a partir del versículo 11 en el capítulo 28 de Mateo, a pesar de lo que había pasado, vienen los guardias y me imagino el miedo que tenían estos guardias a traer la noticia. Pilato era alguien malvado. Quien está en la milicia, cuando te ponen una asignación, que tú vengas declarando totalmente lo contrario, eso podía implicar que le quitaran la vida. Dice el versículo 11 de Mateo 28, que mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron de la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y yo creo que vinieron primero donde los sacerdotes suplicando por misericordia. No querían venir primero donde Pilato. Los sacerdotes no los iban a matar, solamente procuraron matar a Jesucristo. Pero se iban donde Pilato diciéndole: lo que tú nos dijiste que hiciéramos, no pudimos hacerlo, Él resucitó, de seguro su vida iba a ser quitada. Y entonces, después de reunirse con los ancianos, versículo 12, y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto. Estos son los sacerdotes, aquellos que están supuestos a ser los representantes de Dios en la tierra. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades que ellos sabían que estos soldados podían pasar. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. A través de los años, ese plan perverso de negar al Cristo resucitado, de negar, de buscar que las personas no conozcan del poder transformador, de mantener a Jesucristo muerto, ese plan malévolo todavía persiste. Vemos de generación en generación, de época en época, cómo se levantan grupos que quieren frenar la obra de Dios, tratando de guiar a muchos con la mentira. Y hay muchos, tal vez tú, que caen en ese plan malévolo. Si estudias la historia de la humanidad, verás que a pesar de la realidad de los grupos en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de Cristo, la obra de Dios ha continuado y continuará de generación en generación. Yo pienso ahora en alguien como Voltaire, ese filósofo científico francés, quien dijo cuando estaba vivo en los años 1700, dijo: en 100 años la Biblia será un libro olvidado. En 100 años. ¿Y sabes qué? Lo paradójico, que 100 años después de él morir, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa donde él vivió para usarla como un centro de distribución de Biblias en toda Europa. Más de 300 años después de él morir, muchos de ustedes no saben quién es Voltaire. Muchos de ustedes no han leído sus libros, pero tú sí sabes quién es Jesús. Y la Biblia sigue permaneciendo como el libro más vendido y que más ha cambiado vidas en toda la historia de la humanidad. De hecho, el mismo Voltaire se dice que justo antes de morir, una de sus últimas palabras fueron: no tienen que querer negarme la realidad del infierno, porque estoy empezando a sentir sus llamas. La consecuencia lógica de dudar en el Cristo crucificado es profunda, y es la salvación de tu alma. Muchos hoy siguen los pasos de los fariseos y sacerdotes en que no quieren sacar a Jesús de la tumba. Para muchos Jesús sigue siendo un personaje, o lo ven como un personaje
mitológico, es una historia, es un buen sermón, es un buen ejemplo moral, no les importa. Bien podría estar Jesús muerto en la tumba, como no les importa nada, porque nunca han recibido el poder de su vida resucitada. Yo te pregunto, ¿has conocido el poder de su resurrección? ¿Ha obrado Cristo en ti el poder de su resurrección? ¿En qué grupo estás tú? ¿En aquellos que planean, que están basados en mentira? ¿O estás tú en el grupo de aquellos que se postran y adoran al Cristo resucitado? Mira lo que dice Romanos capítulo 10 desde el versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El creer en la resurrección y en tener una vida resucitada con Cristo es esencial para ser salvo. Todo lo que hacemos hoy es para proclamar a Cristo, para traer gloria a su nombre y para así, como las mujeres que salieron de esa tumba apresuradas para comunicar lo que habían visto. De esa misma manera nosotros venimos hoy para comunicarte, para informarte de la realidad del pecado que acecha contra tu vida, pero también de la realidad de la obra poderosa de Jesucristo en la cruz para pasarte de muerte a vida. Para que tú tengas la esperanza que tenemos los creyentes que estamos aquí hoy, que como dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 14, y Dios que resucitó al Señor, también, esa es la esperanza que tenemos, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. El mismo poder que obró en Jesús para pasarlo de la muerte a la vida, ese poder busca obrar en tu vida hoy. El Padre diseñó el plan, el Hijo ejecutó el plan y el Espíritu te convence hoy para que veas la verdad y pases de las tinieblas a su luz, que es admirable, y puedas tener vida eterna en Él hoy. Que el Señor obre en tu corazón para que no salgas de aquí diciendo: qué bonito la presentación de los niños, qué bonito el drama que se hizo, qué buenas palabras se dieron, sino que salgas de aquí con una vida transformada por la obra poderosa de Jesucristo. Esa es nuestra oración, ese es nuestro ruego, esa es nuestra petición a Dios. Yo quisiera darte unos minutos ahí donde estás para que puedas reflexionar en la palabra que ha sido predicada. Este es un momento que solemos tener como iglesia, no para dejar nuestras mentes en blanco, sino para traer la palabra de Dios a nuestras mentes y pensar cómo yo debo responder a esto con lo que he sido confrontado hoy. Que puedas ahí donde estar, orarle a Dios, confesar tus pecados delante de Dios y pedirle: Señor, con el poder de tu resurrección, trae vida a la muerte que hay en mí. Él puede hacerte nacer en esa esperanza viva y bienaventurada hoy. Toma unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios.